Cuando el océano aún era visto como un abismo sin fondo, los hombres lo miraban con temor casi religioso. No existían mapas confiables, ni brújulas precisas, ni forma de saber qué aguardaba más allá de la línea del horizonte. Cruzar el Vinto Cinturón Atlántico era lanzarse hacia lo desconocido, una apuesta en la que muchas veces se perdía todo. Las embarcaciones típicas del Mediterráneo, como galeras o barcas, eran incapaces de enfrentar las aguas bravas del océano. El mar abierto, sus corrientes traicioneras, sus tormentas violentas y su vastedad helada parecía reservado a dioses o locos. Pero algo comenzó a cambiar cuando el hombre decidió que el mar no era una barrera, sino un camino. Fue esa transformación en la mentalidad lo que dio origen a un monstruo de madera, la nao. No surgió de la nada, sino como respuesta urgente a una nueva necesidad. Portugal, que avanzaba lentamente por la costa africana, y España, ansiosa por alcanzar las Indias, requerían una nave capaz de cruzar océanos, resistir meses sin tocar tierra y transportar tripulaciones completas junto con armas, provisiones y esperanza. Así nacieron las naos, criaturas imponentes y robustas, diferentes a todo lo conocido hasta ese momento. Al principio, eran versiones mejoradas de barcos costeros, pero muy pronto demostraron que estaban hechas para algo mucho más grande: conquistar el mundo. A diferencia de las carabelas, más ligeras y maniobrables, las naos eran colosos flotantes. Sus cascos anchos, proas elevadas y mástiles múltiples les permitían soportar los embates del océano y adaptarse tanto a vientos fuertes como a maniobras delicadas. Podían medir entre 25 y 30 metros de largo y albergar hasta 250 hombres. Aunque no eran barcos de guerra en sentido estricto, muchas estaban armadas con cañones listos para repeler piratas o proteger sus preciadas cargas. Más allá de su tamaño, lo que las hacía únicas era su misión: cruzar el horizonte, llegar a lo desconocido y regresar, si era posible, con riquezas, mapas nuevos y relatos que rozaban la leyenda. ¿Pero qué llevaba a estos hombres a embarcarse en tales bestias flotantes? No era el confort, desde luego. A bordo de una nao no había lujo ni seguridad. El espacio era reducido, la comida escasa y la higiene inexistente. Escorbuto, tormentas, motines o ataques eran peligros constantes. Sin embargo, miles se ofrecían como voluntarios, algunos por hambre, otros por fe, muchos por la promesa de gloria. La nao no solo era un medio de transporte, era un juicio de fuego. Cada vela que se alzaba era un acto de fe. Cada milla navegada era una batalla contra el miedo. Y aún así, seguían adelante, guiados solo por las estrellas y un destino incierto. Construir una nao no era tarea sencilla. Era como tallar un monstruo a mano, pieza por pieza. En los astilleros de Lisboa, Sevilla o Porto, carpinteros, herreros y calafates trabajaban durante meses, a veces más de un año, para dar forma a esas gigantescas estructuras. El roble era la madera principal, elegido por su resistencia. El as, pino, más ligero, se usaba en los mástiles y las partes superiores. No existía un modelo estándar. Cada nao era una creación única, reflejo del maestro naval que la diseñaba. El proceso comenzaba con la quilla, la columna vertebral del barco, y continuaba con las cuadernas, las costillas que daban forma al casco. Finalmente, se sellaba todo con brea y estopa, asegurando la impermeabilidad. El resultado era una obra maestra flotante, mezcla de arte, ciencia y coraje. Y si esta historia te está atrapando tanto como el mar atrapó a esos navegantes, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también ame descubrir los secretos del pasado, porque todavía queda mucho por revelar. Y la nao recién ha zarpado. Dentro de una nao, la vida era todo menos tranquila. Estas embarcaciones eran auténticos castillos flotantes, divididos en niveles con funciones muy específicas. Las bodegas, oscuras y húmedas, almacenaban provisiones, armas, herramientas y todo lo necesario para sobrevivir durante meses. La cubierta principal, por su parte, era un hervidero de actividad. Allí se ubicaban los cañones, los mástiles y la rutina diaria de los marineros. La popa, elevada y reservada para los oficiales,
ofrecía un poco más de espacio y privacidad, aunque aún limitada. En la proa, en cambio, dormían soldados y marineros, apretados como sardinas, a merced del viento, el frío y la sal. Las naos no solo eran funcionales, también eran símbolos. A menudo sus cascos estaban adornados con tallas religiosas o heráldicas, mostrando el poder y la fe del reino al que servían. En muchos viajes, los misioneros improvisaban capillas en cubierta, celebraban misas en medio del mar y catequizaban a los tripulantes. La estructura de poder dentro del barco era estricta y jerárquica. Los capitanes comandaban con autoridad absoluta, los pilotos trazaban el rumbo con base en mapas rudimentarios, y los marineros obedecían, confiando en que la madera bajo sus pies resistiría hasta el final del viaje. La convivencia a bordo era tensa, el espacio mínimo y la moral frágil. El aburrimiento se mezclaba con el miedo y la nostalgia. Pero incluso en ese ambiente opresivo surgía un espíritu colectivo, una mezcla de resignación, valentía y superstición. Cada salida del sol era una victoria, cada tormenta superada, una historia que contar. Pero si crees que eso es impresionante, espera a conocer la proeza que convirtió a una sola nao en leyenda. Te lo cuento en unos segundos. La nao Victoria fue, sin duda, una de las embarcaciones más célebres de todos los tiempos. Originalmente parte de la expedición de Magallanes, terminó comandada por Juan Sebastián Elcano tras la muerte del I. En 1522, tras casi 3 años de viaje, regresó a España convertida en la primera nave en circunnavegar el planeta. El mundo, literalmente, nunca volvió a ser el mismo. Lo que parecía una locura, una misión suicida, se convirtió en una hazaña que rompió los límites de la imaginación. La nao Victoria no contaba con más recursos que un puñado de marineros exhaustos, velas gastadas por el salitre, mapas inexactos y una determinación inquebrantable. No había motor, ni comunicación, ni certezas, solo fe, experiencia y un cielo estrellado para guiar el rumbo. Esa nao, hecha de madera, clavos y esperanza, probó que la Tierra era más grande, más compleja y más conectada de lo que nadie había imaginado. Pero la Victoria no fue un caso aislado. Decenas de naos siguieron rutas igualmente peligrosas, cargando no solo mercancías, sino también ideologías. En cada expedición, además de marineros y soldados, iban misioneros, cronistas, diplomáticos y, a veces, colonos. La nao se convertía en una extensión flotante del imperio. Transportaba fe, fuego y palabra. Era una iglesia, una fortaleza y un puesto de avanzada. Donde llegaba, dejaba huella. A través de las naos, España y Portugal trazaron un nuevo mapa del mundo. Las flotas portuguesas, por ejemplo, utilizaban las naos como columna vertebral de la llamada Carreira da India, conectando Lisboa con Goa a través del temido Cabo de Buena Esperanza. Esos viajes podían durar más de un año y exigían una logística impecable. Cada detalle contaba, desde la cantidad exacta de barriles de agua hasta la selección de pilotos con experiencia en tormentas tropicales. En el caso de España, las 1.300 naos conformaban los célebres convoyes de Indias, que traían toneladas de oro y plata del Nuevo Mundo hacia Sevilla. La economía de toda Europa giraba en torno a estos viajes, y cada nao, en su lenta pero firme travesía, era un engranaje clave en una máquina imperial que parecía imparable. No era casualidad que su presencia en un puerto extranjero bastara para imponer respeto. Era como si una montaña flotante hubiera llegado para marcar territorio. Y sin embargo, el impulso detrás de estas misiones no era solo económico. Había un componente espiritual, simbólico y a veces casi mesiánico. Para muchos, zarpar en una nao no era solo un acto de comercio, sino una cruzada. Se llevaban cruces, campanas, imágenes de santos y libros religiosos, junto con cañones, espejos, telas y espadas. La nao no viajaba ligera, cargaba el peso de una civilización entera, lista para expandirse, imponerse y, en muchos casos, destruir. Con el paso del tiempo, las naos se convirtieron en las verdaderas alas del imperio. Eran las responsables de conectar continentes, transportar ejércitos, colonos y riquezas, y llevar la bandera de las coronas ibéricas a cada rincón del planeta. En el caso de Brasil, por ejemplo, fue una flota compuesta principalmente por
Naos la que, en el año 1500, cambió el destino de toda una tierra. Comandada por Pedro Álvarez Cabral, esta expedición partió rumbo a las Indias, pero acabó encontrando algo que nadie esperaba: un nuevo mundo. Las naos que acompañaban a Cabral no solo garantizaron la supervivencia del viaje, sino que posibilitaron el desembarco, la toma de posesión simbólica y el inicio de lo que sería una transformación profunda para América del Sur. Eran auténticos arsenales flotantes, cargadas con suministros, soldados y símbolos del poder imperial. Su llegada no fue un accidente inocente. Fue el primer acto de una larga y dolorosa historia de colonización, explotación y mestizaje. La nao fue el vehículo con el que Europa irrumpió en territorios hasta entonces desconocidos. Y así, como 1900 unieron continentes, las naos también dieron forma a lo que hoy entendemos como comercio global. Eran ellas las que transportaban especias de Asia, azúcar de Brasil, plata de Perú, marfil de África y productos manufacturados de Europa. Este flujo constante dio origen al sistema económico conocido como comercio triangular, donde cada ruta alimentaba a las metrópolis y drenaba las riquezas de las colonias. Las naos eran el eje móvil de esa red, piezas fundamentales de una maquinaria que transformó para siempre la economía del planeta. A pesar de sus hazañas, el tiempo fue implacable. Con el avance de la ingeniería naval, nuevas embarcaciones comenzaron a reemplazar a las naos. Los galeones ofrecían mayor capacidad de carga y potencia de fuego. Las fragatas, mayor velocidad y maniobrabilidad. Y más adelante, los navíos de línea dominarían los mares con estrategias cada vez más sofisticadas. Las naos, antes temidas y admiradas, empezaron a desaparecer poco a poco, relegadas a rutas secundarias o a convertirse en esqueletos olvidados en los puertos. Pero aunque su estructura de madera se haya desvanecido con los siglos, su huella permanece. Algunas naos fueron inmortalizadas en relatos. Otras, reconstruidas en réplicas que hoy cruzan los océanos como museos vivientes. La nao Victoria, por ejemplo, fue reconstruida y volvió a navegar el Atlántico, ahora con motores auxiliares, cámaras y salvavidas, pero sin perder su esencia. Porque más allá de la tecnología, lo que define una nao no es lo que lleva por fuera, sino lo que representa: el espíritu humano de cruzar lo imposible. Las naos no fueron solo barcos, fueron capítulos enteros de nuestra historia. Representaban tanto la ambición como la fe, la exploración como la conquista. En sus cubiertas se rezaba y se mataba, se soñaba y se sufría. Ver una nao es recordar que hubo una época en la que el mundo se expandía a cada brazada de remo, a cada soplo de viento. Y que en lo profundo de ese mar incierto, la humanidad se atrevió a avanzar sin garantías, solo con coraje. Así que si esta historia te hizo viajar en el tiempo y sentir el viento de los siglos en el rostro, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también ame las grandes historias del pasado. Porque aquí, el viaje nunca termina y todavía quedan muchas leyendas por navegar.